El hijo de Neptuno, libro 2 de la saga de Los héroes del Olimpo. Capítulo 9. Frank. Mientras marchaban a los juegos de guerra, Frank repasó mentalmente el día. No podía creer lo cerca que había estado de morir. Estando de guardia esa mañana, antes de que Percy apareciera, Frank había estado a punto de contarle a Hazel su secreto. Los dos habían pasado horas en medio de la fría niebla, observando el tráfico de la gente que iba en coche del trabajo en la autopista 24. Hazel había estado quejándose del frío. Daría cualquier cosa por estar caliente, dijo, mientras le castañaban los dientes. Ojalá tuviéramos lumbre. Incluso con la armadura puesta, estaba guapísima. A Frank le gustaba la forma en que su cabello de color tostado se rizaba alrededor de los bordes de su yelmo y el hoyuelo que se le formaba en su barbilla cuando arrugaba la frente. Y era menuda comparada con Frank, lo que le hacía sentirse como un buey grande y torpe. Deseaba rodearla con los brazos para darle calor, pero jamás lo haría. Probablemente ella le pegaría y perdería la única amiga que tenía en el campamento. Yo podría encender un fuego impresionante, pensó. Claro que solo duraría unos minutos y luego me moriría. El simple hecho de que lo considerara era espeluznante. Hazel ejercía ese efecto en él. Cada vez que ella quería algo, él sentía el impulso irracional de proporcionárselo. Quería ser el caballero chapado a la antigua que acudiera galopando en su rescate. Una idea ridícula, pues ella era mucho más competente en todo que él. Se imaginaba lo que diría su abuela, Frank Chan galopando para rescatar a alguien. ¡Ja! Se caería del caballo y se partiría el pescuezo. Costaba creer que solo hubieran transcurrido 6 semanas desde que había abandonado la casa de su abuela, 6 semanas desde el funeral de su madre. Desde entonces había pasado de todo: los lobos que habían llegado a la puerta de su abuela, el viaje al campamento Júpiter, las semanas que había pasado en la quinta corte procurando no meter la pata hasta el fondo, y en todo momento había conservado el trozo de leña medio quemado, envuelto entera en el bolsillo de su chaqueta. No te separes de él, le había advertido su abuela. Mientras esté a salvo, tú estarás a salvo. El problema era que ardía muy fácilmente. Recordaba el viaje hacia el sur desde Vancouver. Cuando la temperatura descendió por debajo de 0 grados cerca del monte Hood, Frank sacó el trozo de leña y lo sostuvo entre sus manos, imaginándose lo agradable que sería tener una hoguera. Inmediatamente una abrasadora llama amarilla empezó a arder en el extremo carbonizado. La llama iluminó la noche y llenó a Frank de calor, pero notó que la vida se le escapaba, como si fuera él el que se estuviera consumiendo en lugar de la leña. Lanzó la llama a un montón de nieve. Por un instante siguió ardiendo. Cuando por fin se apagó, Frank dominó el pánico. Envolvió el palo y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, decidido a no volver a sacarlo, pero no podía olvidarse de él. Era como si alguien le hubiera dicho: haga lo que hagas, no pienses en que ese palo se encienda. De modo que no hacía otra cosa que pensar en ello. Estando de guardia con Hazel, trataba de apartar la idea de su mente. Le encantaba pasar tiempo con ella. Le había preguntado por su infancia en Nueva Orleans, pero a ella le ponían nerviosas sus preguntas, de modo que charlaban de cosas intrascendentes. Intentaban hablar en francés, entre ellos solo por pura diversión. Hazel tenía sangre criolla por parte de su madre. Frank había aprendido francés en el colegio. Ninguno de los dos dominaba bien el idioma, y el francés de Luisiana era tan distinto del de Canadá que resultaba casi imposible conversar. Cuando Frank le preguntó a Hazel qué tal se encontraba su carne de vaca ese día, y ella le contestó que su zapato era verde, decidieron dejarlo. Entonces llegó Percy. Cierto, Frank había visto a otros chicos luchar contra monstruos. Él mismo había luchado contra muchos en el viaje de Vancouver, pero nunca había visto gorgonas, nunca había visto a una diosa en persona. Y la forma en que Percy había dominado el pequeño Tiber, ¡wow! A Frank le había gustado tener el poder como ese. Todavía podía notar las garras de la gorgona clavándose en sus brazos y podía percibir su aliento de serpiente con un olor a ratones muertos y veneno. De no haber sido por Percy, aquellas grotescas arpías se lo habrían llevado. Ahora sería un montón de huesos en la trastienda de un supermercado.
Después del incidente que había tenido lugar en el río, Reina había enviado a Frank al arsenal, lo que le había dado mucho tiempo para pensar. Mientras los tragaespadas se acordó de Juno, que les había advertido que debían liberar a la muerte. Por desgracia, Frank estaba casi seguro de lo que se refería a la diosa. Había intentado ocultar su sorpresa cuando Juno había aparecido, pero era exactamente como la había descrito su abuela, hasta la capa de piel de cabra. Ella eligió tu camino hace años, le había dicho su abuela, y no será fácil. Frank miró su arco en el rincón del arsenal. Se sentiría mejor si Apolo lo reconociera como hijo. Frank había estado convencido de que su padre hablaría en su 16º cumpleaños, que había pasado hacía 2 semanas. Los 16 años era un hito importante para los romanos. Había sido el primer cumpleaños de Frank en el campamento, pero no había ocurrido nada. Entonces Frank esperaba que su padre lo reconociera en la fiesta de la fortuna. A juzgar por lo que había dicho Juno, ese día estarían ocupados luchando por salvar sus vidas. Su padre tenía que ser Apolo. El tiro con arco era lo único que a Frank se le daba bien. Hacía años su madre le había dicho que el apellido de su familia, Shang, significaba maestro de arcos en chino. Tenía que ser una pista relacionada con su padre. Frank dejó sus trapos para limpiar, miró el techo. Por favor, Apolo, si eres mi padre, dímelo. Quiero ser un arquero como tú. No lo quieres, murmuró una voz. Frank saltó de su asiento. Vitelio, el lar de la quinta cohorte, brillaba detrás de él. Su nombre completo era Cayo Vitelio Retículo, pero los miembros de las otras cohortes lo llamaban Vitelio Ridículo. Ese leves que me ha mandado a controlarte, dijo Vitelio, subiéndose al cinturón de la espada. Y me alegro. Mira el estado de este arsenal. Vitelio no era el más indicado para hablar. Llevaba una toga ancha en la túnica, apenas le tapaba la barriga y la vaina de su espada se le caía del cinturón cada 3 segundos, pero Frank no se molestó en señalárselo. Los arqueros son unos debiluchos, dijo el fantasma. En mi época, el tiro con arco era cosa de bárbaros. Un buen romano debía luchar, destripar a su enemigo con la lanza y la espada como un hombre civilizado. Así lo hicimos en las guerras púnicas. Romanízate, muchacho. Frank suspiró. Creía que estuviste en el ejército de César. Así es. Vitelio, César vivió cientos de años después de las guerras púnicas. No pudiste vivir tanto tiempo. ¿Está poniendo en duda mi honor? Vitelio se puso tan furioso que su aura morada empezó a brillar. Desenvainó su gladius espectral y gritó: toma esto. Atravesó varias veces el pecho de Frank con la espada, tan mortal como un puntero láser. Ay, dijo Frank por cortesía. Vitelio se mostró satisfecho y guardó su espada. La próxima vez te lo pensarás 2 veces antes de dudar tus mayores. A ver, hace poco has cumplido 16 años, ¿verdad? Frank asintió con la cabeza. No estaba seguro de cómo lo sabía Vitelio, pues Frank solo se lo había dicho a Hazel, pero los fantasmas tenían forma de descubrir sus secretos. Escuchar a escondidas debía ser una de ellas. Así que por eso eres un gladiador tan gruñón, dijo el lar. Es comprensible. El 16º cumpleaños es un día de madurez. Tu Padre Divino debería haberte reconocido, no hay duda, aunque solo fuera con un pequeño augurio. Tal vez pensaba que eras más pequeño. Parece más pequeño con esa cara mofletuda de bebé. Gracias por recordármelo, murmuró Frank. Sí. Me acuerdo de mi 16º cumpleaños, dijo Vitelio alegremente. Un augurio maravilloso, un pollo en mi ropa interior. ¿Cómo? Vitelio se hinchó de orgullo. Así es, estaba en el río cambiándome de ropa para mi liberalia. El rito de paso a la madurez, ya sabes, en aquel entonces hacíamos las cosas como es debido. Me había quitado la toga de niño y estaba lavándome para ponérmela de adulto. De repente un pollo inmaculado salió de la nada, se metió en mi taparrabos y marchó corriendo con él. En ese momento no lo llevaba puesto. Qué bien, dijo Frank, si me permite decirlo, me has dado más información de la que necesitaba. Vitelio no estaba escuchando. Fue la señal de que descendía de Escolapio, el dios de la medicina. Me puse mi segundo apellido, Retículo, porque significaba prenda de ropa interior, para acordarme del feliz día en que un pollo me robó el taparrabos. Así que tu nombre significa Don Calzoncillos.
Alabados sean los dioses. Me hice cirujano en la legión y el resto es historia. Él tendió los brazos generosamente. No te rindas, muchacho. Tal vez tu padre lleve retraso. Claro que la mayoría de los augurios no son tan espectaculares como un pollo. Una vez conocí a un tipo al que le tocó un escarabajo pelotero. Gracias, Vitelio, dijo Frank, pero tengo que acabar de limpiar esta armadura. ¿Y la sangre de Gorgona? Frank se quedó paralizado. No le había hablado a nadie de eso. Que él supiera, solo Percy le había visto guardarse los frascos en el río, y no había tenido ocasión de hablar del tema. Vamos, lo reprendió Vitelio. Soy curandero. Conozco la leyenda sobre la sangre de Gorgona. Enséñame los frascos. Frank sacó regañadientes los 2 frasquitos de cerámica que había cogido del pequeño Tiber. Cuando un monstruo se deshacía, a menudo quedaban botines de guerra, a veces un diente, un arma, incluso la cabeza entera del monstruo. Frank había sabido enseguida que eran los 2 frascos. Por tradición le pertenecían a Percy, que había matado a las gorgonas, pero Frank no había podido evitar pensar, ¿y si pudiera usarlos? Sí, Vitelio observó los frascos con aprobación. La sangre tomada del lado derecho del cuerpo de una gorgona puede curar cualquier enfermedad, incluso devolver la vida a los muertos. En una ocasión la diosa Minerva le dio un frasco de sangre a mi antepasado divino, Escolapio, pero la sangre tomada del lado izquierdo de una gorgona resulta fatal al instante. Y bien, ¿de qué lado es? Frank miró los frascos. No lo sé, son idénticos. Pero tienes la esperanza de que el frasco correcto resuelva tu problema con el palo quemado, ¿verdad? Y que rompa tu maldición tal vez. Frank se quedó tan pasmado que fue incapaz de hablar. No te preocupes, muchacho. El fantasma se rió entre dientes. No se lo contaré a nadie. Soy un lar, un protector de la corte. No haría nada que te pusiera en peligro. Me has clavado la espada en el pecho. Confía en mí, muchacho, siento pena por ti, cargando con la maldición del argonauta. ¿La qué? Vitelio rechazó la pregunta con un gesto de la mano. No seas modesto, tienes raíces antiguas, griegas y romanas. No me extraña que Juno... La dio la cabeza como si estuviera escuchando una voz de arriba. Su rostro se desmudó. Toda su obra emitió un parpadeo verde. He hablado demasiado. En cualquier caso, dejaré que decidas quién se queda con la sangre de Gorgona. Supongo que ese tal Percy, el recién llegado, también le vendría bien con su problema de memoria. Frank se preguntó qué estaba a punto de decir Vitelio y qué le había asustado tanto, pero le dio la impresión de que por una vez el lar iba a permanecer callado. Miró los 2 frascos, ni siquiera había pensado que Percy la necesitara. Se sintió culpable por haber querido usar la sangre para él mismo. Sí, claro, debería quedársela a él. Pero si quieres que te dé un consejo, Vitelio volvió a alzar la vista nerviosamente. Los 2 deberíais esperar a usar la sangre de la gorgona. Si mis fuentes están en lo cierto, vais a necesitarlas en la misión. ¿Misión? La puerta del arsenal se abrió de golpe. Reina entró como un huracán con sus galgos metálicos. Vitelio se fumó. Puede que le gustaran los pollos, pero no le gustaban los perros de la pretora. Frank. Reina tenía cara de preocupación. Deja el arsenal, ve a buscar a Hazel, trae a Percy Jackson. Lleva demasiado tiempo allá arriba. No quiero que Octavio... Titubeó. Trae a Percy. De modo que Frank había corrido hasta la colina de los templos. Cuando volvían caminando, Percy le había hecho un montón de preguntas sobre el hermano de Hazel, Nico, pero Frank no sabía respondérselas. Es legal, dijo Frank. No es como Hazel. ¿A qué te refieres?, preguntó Percy. Esto. Frank tosió. Quería decir que Hazel era más guapa y más simpática, pero decidió no decirlo. Nico es un poco misterioso. Pone nervioso a todo el mundo con eso de que es hijo de Plutón. ¿Y a ti no? Frank se encogió de hombros. Plutón mola. Él no tiene la culpa de gobernar el inframundo. Simplemente tuvo la mala suerte cuando los dioses se dividieron en el mundo, ¿sabes? A Júpiter le tocó el cielo, a Neptuno el mar y a Plutón el pozo. ¿A ti no te da miedo la muerte? A Frank casi le entraron ganas de echarse a reír. Para nada. ¿Tienes una cerilla? En lugar de eso dijo. Antiguamente, en la época de los griegos, cuando Plutón se llamaba Hades, era más bien un dios de la muerte. Cuando se convirtió en romano se volvió más, no sé, respetable. También se convirtió en el dios de la riqueza. Todo lo que está bajo la tierra le pertenece, así que no me da mucho miedo.
Percy se rascó la cabeza. ¿Cómo se convierte un dios en romano? Si es griego, ¿no debería seguir siendo griego? Frank dio unos pasos pensando en ello. Vito le habría dado a Percy una charla de 1 hora sobre el tema, probablemente con una presentación en PowerPoint, pero Frank lo hizo lo mejor que pudo. Según los romanos, ellos adoptaron la cultura griega y la perfeccionaron. Percy frunció el entrecejo. ¿La perfeccionaron? ¿Como si tuviera algo malo? Frank se acordó de lo que Vito le había dicho. Tiene raíces antiguas, griegas y romanas. Su abuela le había dicho algo parecido. No lo sé, reconoció. Roma tuvo más éxito que Grecia. Ellos crearon un enorme imperio. Los dioses se volvieron más importantes de la época romana, más poderosos y conocidos. Por eso todavía están presentes. Muchas civilizaciones se avanzaron en Roma. Los dioses se volvieron romanos porque allí era donde estaba el centro del poder. Júpiter fue más respetable como dios romano que cuando era Zeus. Marte se volvió más importante y disciplinado. Y Juno se convirtió en una vieja hippie, observó Percy. ¿Me estás diciendo que los antiguos dioses griegos se volvieron romanos para siempre? ¿No queda nada de los griegos? Frank miró a su alrededor para asegurarse de que no habían campistas ni lares cerca, pero las puertas principales estaban todavía a 100 metros de distancia. Es un tema delicado. Hay quien dice que la influencia griega sigue presente, como si siguiera formando parte de la personalidad de los dioses. He oído historias de semidioses que de vez en cuando se marchan del campamento Júpiter, rechazan la formación romana y tratan de seguir las antiguas costumbres griegas, como ser unos seres solitarios, en lugar de trabajar en equipo como la legión. En la antigüedad, cuando se produjo la caída de Roma, la mitad oriental del imperio sobrevivió, la mitad griega. Percy se lo quedó mirando. No lo sabía. Se llamaba Bizancio. A Fran le gustaba decir esa palabra. Sonaba guay. El imperio de Oriente duró otros 1000 años, pero siempre fue más griego que romano. Para aquellos como nosotros que siguieron la tradición romana es un tema espinoso. Por eso, independientemente del país donde nos instalemos, el campamento Júpiter siempre está en la parte occidental, la parte romana del territorio. Se considera que la parte oriental trae mala suerte. Percy frunció la frente. Frank entendía que se sintiera confundido. A él también le daba dolor de cabeza el tema griego y romano. Llegaron a las puertas. Te llevaré a los baños para que te laves, dijo Frank. Pero antes, respecto a los frascos que encontré en el río. Sangre de gorgona, dijo Percy. Un envase cura. El otro es un veneno mortal. Frank abrió muchos ojos. ¿Lo sabes? Oye, no iba a quedármelo, simplemente... Sé por qué lo hiciste, Frank. ¿Lo sabes? Sí, Percy sonrió. Si hubiera entrado en el campamento con un frasco de veneno, hubiera quedado mal. Intentabas protegerme. Claro. Frank se secó el sudor de las palmas de las manos. Pero si averiguamos qué frasco es bueno y qué frasco es malo, podría curarte la memoria. La sonrisa de Percy se desapareció. Miró al otro lado de las colinas. Tal vez, pero de momento deberías guardar esos frascos. Se avecina una batalla. Puede que lo necesiten para salvar vidas. Frank lo miró fijamente, un tanto asombrado. Percy tenía la oportunidad de recuperar la memoria y estaba dispuesto a esperar por si otra persona necesitaba más la pócima que él. Se suponía que los romanos eran desinteresados y que ayudaban a sus compañeros, pero Frank no estaba seguro de que otra persona en el campamento hubiera hecho lo mismo que él. ¿Entonces no te acuerdas de nada?, preguntó Frank. ¿Familia, amigos? Percy quitó las cuentas de barro de su collar. Solo destellos. Una novia. Pensaba que estaría en el campamento. Miró con cautela a Frank, como si estuviera tomando una decisión. Se llama Annabeth. No la conocerás, ¿verdad? Frank negó la cabeza. Conozco a todo el mundo en el campamento, pero no conozco ninguna Annabeth. ¿Y tu familia? ¿Es mortal tu madre? Supongo. Probablemente estará muerta de preocupación. ¿Tu madre te ve a menudo? Frank se paró en la entrada de los baños, cogió una toalla del cobertizo del material. Murió. Percy frunció el entrecejo. ¿Cómo? Normalmente Frank mentiría, contestaría que había sido un accidente y que pondría fin a la conversación. Si no, perdía el control de sus emociones. No podía llorar en el campamento Júpiter. No podía mostrar debilidad. Pero con Percy le resultaba más fácil hablar.
Murió en la guerra, dijo, en Afganistán. ¿Estaba en el ejército? Sí, canadiense. ¿Canadá? No sabía. La mayoría de los estadounidenses no lo saben. Frank suspiró. Pero sí, Canadá tiene tropas allí. Mi madre era capitana. Fue una de las primeras mujeres que murió en combate. Salvó a unos soldados que se quedaron atrapados por el fuego enemigo. Ella no sobrevivió. El funeral fue justo antes de que yo viniera aquí. Percy sintió con la cabeza. No le pidió más detalles, cosa que Frank agradeció. No dijo lo que sentía. No hizo ninguno de los bien intencionados comentarios que Frank detestaba. Pobre, debió ser muy duro para ti. Ni más sentido pésame. Era como si Percy se hubiera enfrentado a la muerte antes, como si supiera lo que era el dolor. Lo importante era escuchar. No hacía falta que dijeras que lo sentías. Lo único que servía era seguir adelante. ¿Qué tal si me enseño los baños?, propuso Percy. Estoy hecho un asco. Frank forzó una sonrisa. Sí, un poco sí que lo estás. Mientras entraban en la sauna, Frank pensó en su abuela, su madre y su infancia maldita. Gracias a Juno y su trozo de leña. Casi deseaba poder olvidar su pasado como había hecho Percy. Capítulo 10. Frank. Frank no recordaba gran cosa del funeral propiamente dicho. De lo que sí se acordaba eran de las horas previas, cuando su abuela había salido al jardín y los había encontrado disparando flechas a su colección de porcelana. La casa de su abuela era una laberíntica mansión de piedra gris de casi 5 hectáreas en North Vancouver. Su jardín trasero llegaba hasta el parque de Lincoln. Era una mañana fresca y lluviosa, pero Frank no notaba el frío. Llevaba un traje de lana negro y un abrigo negro que había pertenecido a su abuelo. A Frank le había sorprendido y le había impresionado descubrir que le quedaban bien. La ropa olía a bolas de naftalina, húmedas y jazmín. La tela picaba pero abrigaba. Con el arco y el carcaj debía de parecer un mayordomo muy peligroso. Había cargado parte de la porcelana de su abuela en un carrito y lo había llevado al jardín, donde había colocado los blancos sobre los viejos postes de la cerca situados en el límite de la finca. Había estado disparando tanto tiempo que los dedos se le estaban empezando a entumecer. Con cada flecha que disparaba se imaginaba que eliminaba sus problemas. Francotiradores en Afganistán. ¡Zas! Una tete estalló con una flecha por la mitad. La medalla al sacrificio, un disco de plata con una cinta roja y negra conseguida por la muerte en el cumplimiento del deber, entregada a Frank como si fuera algo importante, algo capaz de arreglarlo. Todo paz. Una taza de té fue parar al bosque dando vueltas. El oficial que vino a decirle: tu madre es una heroína. La capitana Emily Shang murió intentando salvar a sus compañeros. Crack. Un plato azul y blanco y añicos. El castigo de su abuela. Los hombres no lloran, y menos los hombres de la familia Shang. Lo soportarás, Fay. Nadie le llama Fay salvo su abuela. ¿Qué clase de nombre es Frank? Lo regañaba. Ese no es un nombre de chino. Yo no soy chino, pensaba Frank, pero no se atrevía a decirlo. Su madre le había dicho hacía años: no discutas con la abuela, eso lo hará sufrir más. Y ella tenía razón, y ahora Frank no tenía a nadie más que su abuela. ¡Pam! Una cuarta flecha impactó en el poste de la cerca y se clavó en él vibrando. «Fay», dijo su abuela. Frank se volvió. La mujer sujetaba con firmeza un cofre de caoba del tamaño de una caja de zapatos que Frank no había visto nunca. Con su vestido negro de cuello alto y su severo moño de cabello gris, parecía una maestra de escuela del siglo XIX. Su abuela contempló la carnicería, la porcelana en el carrito, los fragmentos de su juego de té favoritos esparcidos por el césped, la flecha de Frank sobresaliendo del suelo, los árboles, los postes de la cerca y una flecha en la cabeza de un sonriente gnomo de jardín. Frank pensó que se pondría a gritar o que le pegaría con la caja. Él nunca había hecho algo tan grave, nunca se había sentido tan furioso. La cara de su abuela rebosaba amargura y desaprobación. No se parecía en nada a la madre de Frank. Se preguntaba cómo su madre había salido tan simpática, siempre risueña y amable. Frank no se imaginaba a su madre creciendo con su abuela, como tampoco se podía imaginar en el campo de batalla, aunque probablemente las dos situaciones no se diferenciaban tanto.
Espero que su abuela estallara. Tal vez lo encerraría y no tendría que ir al funeral. Quería hacerle daño por portarse tan mal continuamente, por dejar que su madre fuera a la guerra, por engañarlo para que lo superara. Lo único que a ella le importaba era su estúpida colección. Deja ese ridículo comportamiento, dijo su abuela. No parecía muy irritada. Es indigno de ti. Para gran asombro de Frank, apartó de una patada una de sus tazas de té favoritas. El coche llegará pronto, dijo. Debemos hablar. Frank se quedó mudo de asombro, miró más atentamente la caja de caoba. Por un instante se preguntó si contenía la ceniza de su madre, pero era imposible. Su abuela le había dicho que había sido un entierro militar. Entonces, ¿por qué sujetaba su abuela la caja con tanta cautela, como si el contenido le causara tristeza? Entra, dijo. Sin esperar a ver si Frank la seguía, la mujer se volvió y entró en la casa. En el salón, Frank se sentó en un sofá de terciopelo rodeado de antiguas fotos familiares, jarrones de porcelana demasiado grandes para su carrito y banderas de caligrafías chinas. Frank no sabía qué decía la caligrafía, nunca había tenido mucho interés por aprender tampoco. Tampoco conocía a la mayoría de las personas de las fotografías. Cada vez que su abuela empezaba a sermonearlo sobre sus antepasados, como habían venido de China y habían prosperado en el negocio de la importación y exportación, y como con el tiempo se habían convertido en una de las familias chinas más ricas de Vancouver. Era un rollo, la verdad. Frank era canadiense de cuarta generación. Le daban igual China y todas aquellas rancias antigüedades. Los únicos caracteres chinos que conocía eran el apellido de su familia Chang, maestro de arcos. Eso molaba. Su abuela se sentó a su lado con una postura rígida y la mano doblada sobre la caja. Tu madre quería que tuvieras esto, dijo con reticencia. Lo guardaba desde que eras un bebé. Cuando se marchó a la guerra me lo confió a mí, pero se ha ido y dentro de poco tú también te irás. A Fran se le revolvió el estómago. ¿Irme? ¿A dónde? Ya soy vieja, contestó su abuela, como si fuera un anuncio sorprendente. Muy pronto yo también tendré una cita con la muerte. No te puedo enseñar las técnicas que necesitarás y no puedo ocultar esta carga. Si le pasara algo no me lo perdonaría nunca, te morirías. Frank no estaba seguro de haber oído bien, parecía que hubiera dicho que su vida dependía de aquella caja. Se preguntaba por qué no la había visto antes. Ella debía de haberla tenido encerrada en el desván, la única habitación en la que Frank tenía prohibido explorar. Ella siempre había dicho que guardaba sus tesoros más valiosos allá arriba. Le dio la caja, él la levantó la tapa con las manos temblorosas. Dentro, acolchado en un forro de terciopelo, había un objeto aterrador, capaz de cambiar su vida e increíblemente importante. Un palo. Parecía madera de deriva, dura y lisa, tallada con una forma ondulada. Era casi del tamaño de un mando a distancia de televisión. Tenía la punta chamuscada. Frank tocó el extremo quemado. Todavía estaba caliente. Las cenizas le dejaron una mancha negra en el dedo. ¿Es un palo?, dijo. No entendía por qué su abuela estaba tan tensa y seria por algo así. A la mujer le brillaban los ojos. Fay, ¿sabes algo de profecías? ¿Sabes algo de los dioses? Las preguntas le incomodaron. Pensó en las ridículas estatuas de inmortales chinos que su abuela tenía, en sus supersticiones a la hora de colocar los muebles en determinados sitios y de evitar números que traían mala suerte. Las profecías le hacían pensar en las galletas de la suerte, que ni siquiera eran chinas. En realidad no, pero los matones del colegio lo molestaban con chistes sobre frases estúpidas como Confucio dice y todas esas chorradas. Frank nunca había estado en China, no quería tener nada que ver con ese país, pero por supuesto su abuela no quería oír eso. Un poco, abuela, contestó, no mucho. La mayoría de la gente se habría burlado de la historia de tu madre, dijo ella, pero yo no, sé de profecía y de dioses. Griegos, romanos, chinos, se cruzan en nuestra familia. Yo no puse en duda lo que me contó de tu padre. ¿Pero qué? Tu padre era un dios, dijo ella sin rodeos. Si su abuela hubiera tenido sentido del humor, Frank habría pensado que estaba bromeando, pero su abuela nunca gastaba bromas. ¿Te estaba volviendo senil? Deja de mirarme con la boca abierta, respeto. No estoy mal de la cabeza. ¿Nunca te has preguntado por qué tu padre no volvió?
dijo Frank titubeando. Perder a su madre ya era bastante doloroso. No quería pensar también en su padre. Estaba en el ejército como mamá. Desapareció en combate en Irak. Bah, era un dios. Se enamoró de tu madre porque era una guerrera nata. Era como yo, fuerte, valiente, buena y hermosa. Fuerte y valiente, Frank no lo dudaba. Imaginarse a su abuela como buena o hermosa era más difícil. Seguía sospechando que había perdido la chaveta, pero preguntó: ¿qué clase de dios? Un dios romano, respondió ella. Aparte de eso, no sé nada. Tu madre no me lo dijo, o quizá ella tampoco lo sabía. No me extraña que un dios se enamorara de ella, teniendo en cuenta nuestra familia. Debe de descubrir que ella tenía sangre ancestral. Espera, somos chinos, porque un dios romano querría salir con una canadiense china. Los orificios nasales de su abuela se enchancharon. Si te hubieras molestado en aprender la historia de la familia, lo sabrías, Fay. China y Roma no son tan distintas, ni están tan separadas como podrías creer. Nuestra familia es de la provincia de Gansu, una ciudad antiguamente llamada Lijian, y antes de eso, bueno, como he dicho, sangre ancestral, la sangre de príncipes y héroes. Frank se limitó a mirarla fijamente. Ella suspiró desesperada. Estoy desperdiciando saliva con este muchacho. Descubrirás la verdad cuando vayas al campamento. Tal vez tu padre te reconozca, pero de momento debo explicarte qué es el trozo de leña. Señaló la gran chimenea de piedra. Poco después de que tú nacieras, una visita apareció en nuestro hogar. Tu madre y yo estábamos sentadas aquí en el sofá, en el mismo sitio donde tú estás sentado. Tú eras una criatura envuelta en una manta azul y ella te estaba meciendo en sus brazos. Parecía un recuerdo agradable, pero su abuelo lo evocaba en un tono amargo, como si ya entonces supiera que Frank se convertiría en un soquete grande y torpe. Una mujer apareció entre el fuego, continuó. Era una mujer blanca, una waipo, vestida de seda azul, con una extraña capa que parecía la capa de una piel de una cabra. ¿Una cabra?, repitió Frank aturdido. Sobre la frunció el entrecejo. Sí, límpiate las orejas, Fai Shan. Soy demasiado vieja para repetirlo todo 2 veces. La mujer de la piel de cabra era una diosa. Yo siempre percibo esas cosas. Sonrió al bebé, a ti, y le dijo a tu madre en perfecto mandarín nada menos. Él cerrará el círculo, devolverá a tu familia sus raíces y te colmará de honor. Su abuela resopló. Yo no le digo la contraria a las diosas, pero esta no veía el futuro con claridad. En cualquier caso, dijo, irá al campamento y ahí restablecerá tu reputación. Liberará a Thanatos de su cadena celada. ¿Espera, quién? A Thanatos, dijo su abuela con impaciencia, el nombre griego de la muerte. Pero, ¿puedo seguir sin que me interrumpas? La diosa dijo, la sangre de Pilos es abundante en el niño por parte de madre. Tendrá el don de la familia Shang, pero también tendrá los poderes de su padre. De repente la historia de la familia de Frank no resultaba aburrida. Ardía en deseo de preguntar qué significaba todo aquello, poderes, dones, sangre de Pilos. ¿Qué era ese campamento y quién era su padre? Pero no quería interrumpir otra vez a su abuela, quería que siguiera hablando. Todo poder se cobra un precio, Fai, dijo. Antes de que la diosa desapareciera, señaló el fuego y dijo, será el más fuerte de tu clan y el más grande, pero las parcas han decretado que sea también el más vulnerable. Su vida será intensa y breve. En cuanto este trozo de yesca se consuma, el palo que había en el borde de la lumbre, tu hijo está destinado a morir. Frank apenas podía respirar, miró la caja que tenía sobre el regazo y la mancha de ceniza de su dedo. Esto le parecía ridícula, pero de repente el trozo de madera parecía más siniestro, más frío y más pesado. Sí, mi buen cabezón, dijo su abuela. Este es mi mismo palo. La diosa desapareció e inmediatamente cogió la madera del fuego. Lo hemos guardado desde entonces. Si se quema, me moriré. No es tan raro, dijo su abuela. Romanos, chinos. A menudo los destinos de los hombres se pueden prever y a veces hasta se pueden evitar, al menos por un tiempo. La madera está ahora en tus manos. Manténla cerca, mientras esté a salvo, tú estarás a salvo. Frank sacudió la cabeza. Quería protestar diciendo que no era más que una estúpida leyenda. Tal vez su abuela estuviera intentando asustarle como venganza por romperle la porcelana. Sin embargo, los ojos de la anciana tenían una mirada desafiante. Parecía estar retando a Frank. Si no te lo crees, quémalo. Frank cerró la caja. Si es tan peligroso, ¿por qué no lo sellamos con algo que no arda? Como plástico o acero.
¿Por qué no lo guardamos en una caja fuerte? ¿Qué pasaría si cubriéramos el palo con otra sustancia?, se preguntó su abuela. ¿Te lo harías tú también? No lo sé. Tu madre no correría el riesgo. Ella no soportaría participar en una cosa así por miedo a que algo saliera mal. Los bancos se pueden robar, los edificios se pueden incendiar. Cuando alguien intenta engañar al destino, las cosas conspiran contra él. Tu madre pensó que el palo solo estaría a salvo en sus manos, hasta que fue a la guerra. Entonces me lo dio a mí. Su abuela expiró con amargura. Emily fue una insensata yendo a la guerra, pero supongo que siempre ha sabido que era su destino. Ella esperaba volver a encontrarse con tu padre. Pensaba que él estaría en Afganistán. Su abuela extendió las manos como si aquello resultara incomprensible. Se fue, luchó con valor. Creía que el don de la familia la protegería. Seguro que así es como salvó a sus soldados. Pero el don nunca ha mantenido a salvo a nuestra familia. A mí no me ha ayudado y ahora te has hecho hombre. Debes seguir tu camino. ¿Pero qué camino? ¿Cuál es nuestro don? ¿El tiro con arco? Tú y tu tiro con arco. ¿Qué muchacho más bobo? Pronto lo descubrirás. Esta noche, después del funeral, debes ir al sur. Tu madre dijo que si no volvía del combate, Lupa enviaría unos mensajeros. Ellos te acompañarán a un lugar donde los hijos de los dioses son adiestrados para cumplir su destino. Fran se sentía como si le estuvieran disparando con flechas al corazón y se lo hubiera partido en fragmentos de porcelana. No entendía la mayor parte de lo que decía su abuela, pero una cosa estaba clara: lo estaba echando de casa. ¿Me dejarías marchar sin más?, preguntó. ¿Dejarías marchar a la única familia que te queda? La boca de su abuela temblaba, sus ojos parecían humedecer. A Fran le sorprendió darse cuenta de que estaba al borde de las lágrimas. Había perdido a su marido hacía años, luego a su hija, y ahora estaba a punto de echar de su lado a su único nieto. Pero se levantó del sofá y se mantuvo firme, con una postura rígida y correcta como siempre. Cuando llegues al campamento, le mandó: debes hablar con la pretora en privado. Dile que tu bisabuelo era Shen Lun. Han pasado muchos años desde el incidente de San Francisco. Con suerte no te matarán por lo que él hizo, pero puede que te convenga pedir perdón por sus actos. Esto pinta cada vez mejor, masculló Frank. La diosa dijo que cerrarías el círculo de la familia. La voz de su abuela no tenía ni rastro de compasión. Ella eligió tu camino hace años y no será fácil, pero ahora es el momento del funeral. Tenemos obligaciones. Vamos, el coche estará esperando. La ceremonia transcurrió de forma confusa. Caras solemnes, el tamborileo de la lluvia sobre el toldo junto a la tumba, el estallido de los rifles de la guardia de honor, el ataúd hundiéndose en la tierra. Esa noche vinieron los lobos, se pusieron a aullar en el Porsche. Frank salió a recibirlos. Cogió su mochila de viaje, su ropa de mayor abrigo, su arco y su arcaj. La medalla del sacrificio de su madre estaba metida en su mochila. El palo chamuscado se llevaba cuidadosamente envuelto en 3 capas de tela en el bolsillo de su chaqueta, cerca de su corazón. Emprendió el viaje al sur, primero a la casa del lobo en Sonoma y finalmente al campamento Júpiter, donde habló con Reina en privado como le había mandado su abuela. Suplicó perdón por el bisabuelo del que no sabía nada. Reina le dejó unirse a la legión. No le contó lo que había hecho su bisabuelo, pero era evidente que lo sabían. Fran se percató de que era malo. Juzgó a la gente por sus propios méritos, le dijo Reina, pero no menciones el nombre de Shen Lun delante de nadie más. Debe seguir siendo nuestro secreto de tratar mal. Lamentablemente, Frank no contaba con muchos méritos. Su primer mes en el campamento lo pasó chocando y tirando hileras de armas, rompiendo carros y haciendo tropezar a cohortes enteras mientras marchaban. Su tarea favorita era cuidar de Aníbal el elefante, pero también había metido la pata provocando una indigestión en el animal al darle de comer cacahuates. ¿Quién iba a saber que los elefantes podían ser intolerantes a los cacahuates? Frank se imaginaba a Reina arrepintiéndose de su decisión de unirse a la legión. Cada día despertaba preguntándose si el palo se encendería y se quemaría, y si él dejaría de existir. Todo eso pasaba por la cabeza de Frank mientras se dirigía a los juegos de guerra en compañía de Hazel y Percy. Pensó en el palo envuelto dentro del bolsillo de su chaqueta y en lo que la aparición de Juno en el campamento significaba. Estaba a punto de morir. Esperaba que no. Todavía no había honrado a su familia, eso estaba claro. Quizás Apolo lo reconocería esa noche y le explicaría cuáles eran sus poderes y sus dones.
Una vez que salieron del campamento, la quinta cohorte formó 2 filas detrás de sus centuriones, Dakota y Gwen. Marcharon hacia el norte, rodeando las afueras de la ciudad y se dirigieron al campo de Marte, la parte más grande y más llana del valle. La hierba estaba muy corta debido a todos los unicornios, toros y faunos sin hogar que pasían allí. La tierra estaba llena de cráteres de explosiones y surcada por trincheras de juegos anteriores. En la parte norte del campo estaba su objetivo. Los ingenieros habían construido una fortaleza de piedra con rastrillos de hierro, torres de vigía, escorpiones, cañones de agua y sin duda muchas otras sorpresas agradables para que les asustara a los defensores. Habían hecho un buen trabajo, observó Hazel. Eso no es bueno para nosotros. Espera, dijo Percy, ¿me estás diciendo que han construido esa fortaleza hoy? Hazel sonrió. A los legionarios se les adiestra para construir. Si nos viéramos obligados, podríamos derribar todo el campamento y reconstruirlo en otra parte. Llevaría unos 3 o 4 días, pero podríamos hacerlo. Mejor no, dijo Percy. ¿Así que atacáis una fortaleza distinta cada noche? No cada noche, contestó Frank. Tenemos diferentes ejercicios de entrenamiento. A veces las bolas de la muerte, que son como las bolas de pintura, solo que con bolas de veneno, ácido y fuego. Otras veces hacemos competiciones de carros, gladiadores y otros juegos de guerra. Hazel señaló el fuerte. La primera y la segunda cohorte guardan sus estandartes en algún lugar del interior. Nuestra misión consiste en entrar y capturarlos sin que nos descuarticen. Si lo hacemos, ganamos. A Percy se le iluminaron los ojos, como el juego de captura la bandera. Creo que me gusta. Bueno, sí, dijo Frank riendo. Es algo más difícil de lo que parece. Tenemos que esquivar esos escorpiones y los cañones de agua de los muros, atravesar el interior de la fortaleza luchando al mismo tiempo que protegemos nuestros propios estandartes y a nuestras tropas y evitamos que los capturen. Nuestra cohorte compite con las otras 2 cohortes atacantes. En cierto modo debemos cooperar, pero en realidad no es así. La cohorte que captura los estandartes se lleva toda la gloria. Percy tropezó tratando de mantener el ritmo de la marcha. Frank se solidarizó con el recién llegado. Él se había pasado las 2 primeras semanas cayéndose. ¿Y por qué hacemos esta práctica?, preguntó Percy. ¿Pasáis mucho tiempo asediando ciudades fortificadas? Trabajo en equipo, respondió Hazel, rapidez de reflejos, táctica, técnicas de combate. Te sorprendería lo que se aprende con los juegos de guerra. Como quien te apuñalará por la espalda, dijo Frank. Sobre todo eso convino Hazel. Marcharon hasta el centro del campo de Marte y formaron filas. La tercera y la cuarta cohorte se reunieron lo más lejos posible de la quinta. Los centuriones del bando atacante se juntaron para debatir. En el cielo, Reina daba vueltas al lomo de su Pegaso, Escipio, lista para ser de árbitro. Media docena de águilas gigantescas volaban en formación detrás de ella, preparadas para ofrecer servicio de ambulancia aérea en caso de ser necesario. La única persona que no participaba en el juego era Nico D'Angelo, el embajador de Plutón, que había subido a una torre de vigilancia a unos 100 metros del fuerte y debía estar observando con unos prismáticos. Frank apoyó su pilum contra su escudo y comprobó la armadura de Percy. Todas las correas estaban abrochadas correctamente. Cada parte de la armadura estaba bien ajustada. Lo has hecho bien, dijo asombrado Percy. Debes haber participado en juego de guerras antes. No lo sé, tal vez. El único elemento antirreglamentario era la reluciente espada de bronce de Percy, que ni estaba hecha de oro imperial ni era un gladius. Tenía forma de hoja y la descripción de la empuñadura estaba en griego. Frank se inquietó al mirarla. Percy frunció el ceño. ¿Podemos usar armas de verdad, no? Sí, asintió Frank, por supuesto. Es solo que nunca había visto una espada como esa. ¿Y si hago daño a alguien? Lo curamos, contestó Frank, o lo intentamos. Los médicos de la Legión saben emplear muy bien la ambrosia y el néctar y los virutos de unicornio. Nadie muere, dijo Hazel. Bueno, al menos normalmente. ¿Y si se da el caso? Frank imitó la voz de Vitelio. Son nuevos debiluchos. En mi época moríamos continuamente y nos gustaba. Hazel se rió. No te separes de nosotros, Percy. Lo más probable es que recibamos la peor tarea y nos eliminen pronto. Nos mandarán a los muros primero para mirar las defensas. Luego la tercera y la cuarta cohorte entrarán y se llevarán los honores si pueden abrir brecha en el fuerte.
Sonaron los cuernos. Dakota y Gwen se apartaron del corrillo de los oficiales con expresión adusta. Muy bien, el plan es el siguiente. Dakota dio un trago rápido de su termo de viaje con refresco. Nos van a mandar a los muros primero para minar las defensas. Toda la corte se quejó. Lo sé, dijo Gwen, pero a lo mejor esta vez tenemos suerte. Gwen era la optimista del grupo. A todo el mundo le caía bien porque se preocupaba por su gente y trataba de mantener alta la moral. Incluso podía controlar a Dakota durante sus ataques de hiperactividad. Aún así los campistas gruñeron y se quejaron. Nadie creía en la suerte de la quinta. La primera fila con Dakota, dijo Gwen. Juntar los escudos y avanzar en formación de tortuga hasta las puertas. Intentar permanecer sanos y salvos. Atraer su fuego. La segunda fila. Gwen se volvió hacia la hilera de Frank sin gran entusiasmo. Los 17 de bien adelante se os cargó del elefante y de las escaleras. He intentado hacer un ataque de flanco en el muro oeste. Tal vez podamos dispersar sus defensores. Frank, Hazel, Percy. Haced cualquier cosa. Enseñale a Percy cómo funciona todo. Trata de mantenerlo con vida. Se volvió hacia toda la corte. Si alguien salta por encima del muro, me aseguraré de que os den la corona mural. Victoria para la quinta. La corte vitorio sin demasiado entusiasmo rompió fieras. Percy frunció el entrecejo. ¿Hacer cualquier cosa? Sí, dijo Hazel suspirando. Todo un voto de confianza. ¿Qué es la corona mural?, preguntó. Una medalla militar, contestó Frank. Le habían obligado a memorizar todos los posibles premios. Un gran honor para el primer soldado que abre brecha en un fuerte enemigo. Como podrás apreciar, la quinta nadie tiene una de esas. Normalmente ni siquiera entramos en el fuerte porque estamos quemados, o ahogándonos, o... Titubeó y miró a Percy. Cañones de agua. ¿Qué?, preguntó Percy. Los cañones de los muros traen agua del acueducto. Hay un sistema de bombeo. No sé ni cómo funcionan, pero tienen mucha presión. Quizás si pudieras controlarlos como controlaste el río. Frank, que sí sonrió. Es una idea genial. Percy no estaba tan seguro. No sé cómo lo hice en el río. No estoy seguro de que pueda controlar los cañones desde tan lejos. Te acercaremos. Frank señaló el muro este del fuerte, donde la quinta corte no atacaría. Allí es donde la defensa será más débil. No se tomarán en serio a 3 chicos. Creo que podemos acercarnos mucho antes de que nos vean. ¿Acercarnos cómo?, preguntó Percy. Frank se volvió hacia Hazel. ¿Puedes volver a hacerlo? Ella le dio un puñetazo en el pecho. Dijiste que no se lo dirías a nadie. Frank se sintió fatal en el acto, se había entusiasmado tanto con la idea. Hazel murmuró entre dientes. Da igual, no pasa nada. Percy, se refiere a las trincheras. El campo de Marte se llenaba de túneles a lo largo de los años. Algunos se han desplomado, están enterrados muy hondo, pero muchos siguen siendo transitables. Se me da muy bien encontrarlos y usarlos. Incluso puedo derrumbarlos si es necesario. ¿Cómo hiciste con las gorgonas para retrasarlas?, dijo Percy. Frank asintió con la cabeza en señal de aprobación. Te dije que Plutón volaba. Es el dios de todo lo que hay bajo tierra. Hazel puede encontrar cuevas, túneles, trampillas. Y era nuestro secreto, murmuró ella. Frank notó que se ruborizaba. Sí, lo siento, pero si podemos acercarnos. ¿Y si podemos cortar los cañones? Percy sentía con la cabeza como si estuviera empezando a gustarle la idea. ¿Qué hacemos entonces? Frank revisó su carcaj. Siempre se abastecía de flechas especiales. No había tenido ocasión de usarlas antes, pero tal vez esa noche fuera el momento. Tal vez por fin pudiera hacer algo que llamara la atención de Apolo. El resto es cosa mía, dijo. Vamos.